Entonces, lo más básico del Zoom, para los que ya han hecho talleres, quizás sepan que en estos talleres de REDEM les pedimos que tengan el micrófono y el video cerrados, principalmente para que no se corte, porque el Zoom, que es una herramienta que muchos descubrimos ahora, realmente nos está dando muchas prestaciones, pero a veces por la internet se corta. Así que si en algún momento se fueron, vuelvan a entrar al link que les mandaron por mail, así retomamos. Y vamos a hacer todas las preguntas que quieran en el chat. Porque Belén me va a dar una mano, porque yo soy muy distraída, me cuelgo, a veces no estoy mirando el chat. Entonces, Belén me va a dar una mano y me va a ir preguntando, ella va a sacar su silencio y va a leer las preguntas que ustedes van haciendo respecto a las cuestiones que vamos contando. Y vamos a hacer un debate general, a voz abierta, al final. Así lo hacemos en una forma organizada porque parece mucho una hora, pero realmente se pasa volando. Bueno, y esta manito, ahora van a ver, que les vamos a pedir, no, la próxima. Vamos a usar mucho la manita de la reacción. La manito de la reacción, no sé si todos la conocen, si quieren la pueden probar, que separen en los 3 puntitos de su cuadrito. A ver cómo era la manito de la reacción. Belén, ayudarme. Porque abajo van a encontrar reaccionar, y ahí tiene el dedito o el aplauso. Ese dedito lo vamos a usar cuando yo les pregunte si entendieron, si no entendieron, si van bien. Así no abrimos el micrófono y hablamos todos juntos, o por ahí alguno que le da vergüenza hablar, y con eso pasamos desapercibidos, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿quiénes somos nosotras? Como les contaba, somos una consultora que se llama Lagom, estamos en Puerto Madryn, y trabajamos principalmente en consultorías de empresas en las áreas de seguridad, calidad, medio ambiente, en costos, temas relacionados a sustentabilidad, y actualmente a implementar mejoras que les permitan subsistir, o sea, poder pasar esta crisis de la mejor manera posible. Algunos necesitan mejoras de procesos, otras mejoras en costos. Actualmente es un tema muy recurrente. Nos preguntan cómo establecer el precio mínimo de nuestro servicio, de nuestros productos, para poder, por lo menos, que ganar lo mínimo que antes por ahí estábamos más holgados, y ahora tenemos que saber cuál es lo mínimo que tenemos que considerar de todos los costos reales para determinación del precio, ¿sí? Entonces, estamos trabajando en varios temas actualmente. Bueno, entonces, para conocernos, lo que le vamos a pedir que en el chat escriban su nombre y la empresa, o negocio, o emprendimiento. Y que nos digan con la manito, que escriban con la manito quiénes tienen un emprendimiento. ¿Por qué? Porque queremos saber cuántos de ustedes realmente tienen una empresa, un negocio, un emprendimiento, o pueden ser estudiantes o simplemente interesados en el tema. Así que si me hacen así, yo les quiero dar ejemplos también asociados a sus negocios. Por eso si escriben en el chat de qué empresa o qué negocio o qué emprendimiento tienen, también me va a servir. ¿Sí? Bueno, ahí estoy mirando. Muchos están levantando la mano. Bien. Y acá estoy mirando el chat también. Bien, distribuidoras. Conozco la caja de Pandora. Después les contamos de qué se trata, a los que no sepan. Bueno, me gusta que me estén contando esto porque yo voy a ir dándole algunos ejemplos. Es diferente si son servicios que si son productores de algún bien. Entonces eso lo vamos a tener en cuenta. Y después, con un numerito, vamos a ver rapidito cómo va esa cuarentena, cómo la están pasando, que ahora ya es como, no sé, ochentena, ¿no? Entonces, les voy a mostrar una foto y lo que voy a pedirles es que en el chat me digan en qué numerito se sienten más identificados. Miren, ¿no? Algunos están meditando, otros cocinando mucho, otros mirando mucho Netflix, otros limpiando, otros me imagino que estarán con los deberes de los chicos a full. Entonces, ¿cómo están en la cuarentena? ¿Cómo la están pasando?
6, 7, 4, muy bien. Me parece que hay pocos deportistas, ¿no? 1, 3. Bueno. Hay una mezcla de todo. Veo poco Hay tres, una- somos todos iguales. La primera semana todos limpiábamos un montón y ya nos cansamos ahora. Claro, está bien. Bueno, ¿por qué? Esto les pregunto también, porque esta cuarentena nos trajo mucha educación. O sea, como este Redem trajo muchos talleres virtuales, estamos, gracias a la voluntad de muchas personas, capacitándonos en temas nuevos. Entonces, como sé que hay muchos que están tomando charlas y están interesados, nosotros les propusimos este tema a las chicas para que aprendan una técnica nueva. Entonces, les vamos a dar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de esto de un cliente, ¿no? Un cliente viene y nos trae este problema. Una pequeña empresa que comenzó prácticamente sin dinero, que creció con mucho esfuerzo, y un problema que no sé cuánto estoy ganando. A ver, ¿cuántos de ustedes se sienten identificados de esto? ¿Cuánto estoy ganando? El contador dice que está sangrando la empresa, ¿no? Y a veces no entendemos qué significan esas cosas. Lo peor es que utilizan la misma tarjeta, ¿no? Para las cuentas personales y para el dinero de la empresa. Y ahí deposita las cobranzas, las ventas, que son de contado, paga proveedores, paga sueldos, gastos de la empresa, las deudas. Y a su vez, que no quiere decir que esto sea peor, pero vamos a decir que es un factor contribuyente, la señora tiene una tarjeta asociada a dicha cuenta. Entonces, a su vez se paga la escuela, el supermercado, los gastos personales. A ver, quiero ver con esas manitos a quiénes le está pasando esta situación. Ah, ahí aparecen los comentarios. Bueno, Pablo se animó y levantó la mano. Muy bien, a Gladys. Bueno, esta es la situación que nosotros queremos resolver. O sea, cuando decimos que el taller va a tratar sobre las finanzas del negocio y las finanzas de la familia, no le restamos importancia a las finanzas de la familia. Simplemente lo que queremos establecer es un nivel de control en donde el emprendimiento pueda detectar o pueda determinar después de sus registros si realmente está ganando o no. Vamos a ver cómo podemos establecer el cálculo de los costos reales, que muchas veces difieren del contador. La diferencia entre llevar la contabilidad y llevar un registro de los costos reales tiene que ver con esto de que los emprendedores nos tenemos que sacar la careta. O sea, muchas veces nuestro contador, ¿no? Y lo hablo también por motus propio, estamos viendo a ver qué registramos, qué no registramos, qué facturamos, qué no facturamos, y esto es el problema día a día del emprendedor. Entonces, si nosotros a su vez lo mezclamos con los costos de la familia, podemos correr el riesgo que no estamos sabiendo a ciencia cierta si lo que me llevo a mis cuentas familiares realmente no es la utilidad del negocio, y por ahí llego a la quiebra o llevo a un riesgo al negocio porque no estoy administrando las cuentas bien de mi familia. Entonces, poder diferenciar esto es el primer punto del cual queremos charlar. Entonces, lo que vamos a ver ahora son algunos consejos. ¿Para qué? Para poder minimizar este problema. Luego de estos 6 consejos vamos a ver una planilla de cómo poder volcarlo de una forma práctica, ¿no? Nosotras lo que le vamos a pedir es que vayan escribiendo sus mails, porque les vamos a mandar esta planilla para que la utilicen de base en sus emprendimientos. Y también les vamos a mandar información de lo que les estamos contando. Entonces, primer tip. A ver, estoy complicada con el PowerPoint que no me pasa. Ahí está. Primer tip, pasar o determinar el presupuesto del negocio es importantísimo. ¿Para qué? Para poder estimar
cuáles son los costos de producción, cuáles son los gastos de ventas, cuáles son los gastos administrativos y los gastos financieros. Sin saber mucho de contabilidad, lo más importante que tienen que saber es que tenemos que diferenciar cuáles son los fijos y los variables. O sea, cuáles son los costos de producción sería todo lo asociado o lo que va a quedar dentro del bien o del servicio. Por ejemplo, las materias primas, los insumos, el costo de la mano de obra. Todo eso tiene que estar en esa planilla que ustedes decidan llevar dentro de los costos de producción. Gastos de ventas asociados a la comercialización. Gastos administrativos, o sea, los gastos que tienen que ver con llevar las cuentas, con el contador, si contratan algún asesor, la librería. Gastos financieros, ¿qué serían gastos financieros? Si yo tengo que pagar intereses, si, por ejemplo, giro en descubierto y también le tengo que pagar al banco intereses, si saqué un crédito. Bueno, todo tipo de gasto, lo más importante es poder clasificarlos y poder empezar a registrarlos de una forma separada y ordenada. Armar el presupuesto significa que yo voy a proyectar, ahí está la diferencia. Si yo determino lo que voy a proyectar, es más fácil que después lo pueda administrar. También voy a determinar cuánto es el capital que necesito, el capital de trabajo para poder solventar mi negocio. Entonces, muy importante es que se tomen el tiempo una vez por mes, una vez cada 3 meses, y poder hacer una proyección. ¿Esto qué quiere decir? Que, aunque lo hagan en un cuaderno, poder determinar, bueno, yo, por ejemplo, voy a hacer este vaso, ¿no? Acá tengo un vaso. ¿Qué necesito para producir el vaso? Bueno, entonces empezar a escribir cada uno de los insumos, cada uno de los, o puede ser el tiempo que lleva para calcular la mano de obra, bueno, distintos ítems que ahora vamos a detallar un poquito más, porque esos que son los variables, son los que realmente luego voy a poder determinar para ver el costo del bien y servicio separado de los gastos fijos. O sea, vamos a determinar por un lado el variable y por otro lado el fijo. Que la gran diferencia, cuando después hagamos el cálculo, es que los fijos los vamos a tener que distribuir por todos los servicios o todos los productos. En cambio, el costo de producción es relativo al nivel de producción, digamos, en sí mismo, que voy a tener en ese mes. El chat está ardiendo. A ver, ¿qué me dicen? Ah, no, están pasándome los mails. Genial. Acá, bueno, les aviso a todos que yo no aparezco en la cámara porque me anda muy internet. Entonces, en cuanto pongo la cámara, que María dice que esto sirve también para organizar la economía de los hogares y contarles que para el hogar, para la familia y una para... Exacto, exacto. El primero es el presupuesto del negocio, o sea, esto que le estaba contando sobre el negocio. Segundo ítem, armar el presupuesto de la familia. Entonces, imagínense que esto es una receta. Primer punto, vamos a armar el presupuesto del negocio. Segundo punto, armamos el presupuesto familiar. Y en el presupuesto familiar también es una lista de gastos que tienen que ver con todo lo que voy a desembolsar para mantener la vida familiar. Desde los servicios hasta los viajes, lo que es salud, educación, las deudas que yo contraigo porque quiero hacer una inversión y comprarme un auto, y ahora vamos a hablar de ese tipo de gastos que son más grandes y a veces los comparto con mi negocio, pero sí tener claro cuáles son todos los gastos. ¿Por qué? Porque esos son los que luego vamos a diferenciar, o sea, vamos a hacer un resumen de gastos familiares diferenciados del negocio. Un consejo también es tener 2 cuentas. Aquellas personas que puedan tener 2 cuentas, piensen que hoy una caja de ahorro, si el costo es bajísimo y el beneficio que tiene tener 2 cuentas es muy grande. ¿Por qué? Porque no voy a mezclar directamente los pagos, porque si yo pienso en implementar un sistema de costeo básico, lo primero que tengo que pensar es que lo voy a empezar a dividir para no mezclar y para poder discernir cuál es el costo real de mi negocio. Entonces, al dividir las cuentas,
y tener 2 tarjetas, por ejemplo, 2 cajas de ahorro, eso les va a permitir también agarrar dinero del negocio, que puede ser, por ejemplo, mi sueldo, y depositarlo en la cuenta familiar, pero como si fuese un ingreso por un trabajo, como si fuese un sueldo. Entonces, esto les va a permitir administrarse. Ahora vamos a ver en el próximo consejo, uno que está más adelante, me parece que es esto, lo que estaba contando. Nosotros tenemos que determinar nuestro propio sueldo. O sea, yo como emprendedor gerencio mi negocio, pero en general trabajo, salgo a vender, comercializo, distribuyo, bueno, ¿qué pasa? Entonces el emprendedor tiene tantos roles que después termina sacando de la caja, ¿no? Ay, viene la señora, nos pide para la escuela, le damos, viene los chicos, nos pide para la fotocopia, le damos, y todo sale de la misma caja. Entonces después muchas veces no sabemos si realmente lo que estamos derivando a la familia corresponde o no corresponde a lo que debería haber sido mi sueldo como empleado de mi propio emprendimiento. No sé si me explico. Entonces, dividir la cuenta va a permitir que yo tenga la cuenta del negocio donde van a tener los ingresos del negocio y voy a tener que transferir, lo que ahora les voy a mostrar cómo hacerlo, cómo determinar mi propio sueldo a la cuenta familiar en donde la familia va a administrar ese dinero. Son 2 sistemas de administración diferentes. Entonces, es un consejo. Después, identificar los gastos de la empresa, dividirlos de los gastos de la familia. Y ahí venía el tema del auto. En general, si uno tiene un auto propio que luego se lo asigna a la empresa o viceversa, es un auto que compré para la empresa, para mi comercio y luego se lo asigno y lo utiliza la familia, los gastos también los tengo que diferenciar. Porque si esto lo van a utilizar para calcular el costo o el precio del bien o servicio, tienen que tener claro cuánto del combustible es para el negocio, cuánto es para la familia. Cuánto de teléfono, celular, de lo que sea, es para el negocio y cuánto para la familia. Porque si yo pago el celular mío, de mi señora y de los 2 nenes, pago todo con la cuenta de la empresa, después no puedo decir que ese dinero no es utilidad, porque en realidad está siendo parte del salario de esta persona, que soy yo misma, como empleado de mi negocio. Y muchas veces, cuando calculamos la utilidad, o al menos la establecemos de la manera que ustedes puedan o actualmente sepan, las cuentas no les dan, pero porque no están diferenciando este tipo de gastos. Bueno. Sigo. Acá está lo que les venía contando. Entonces, el salario del emprendedor es muy importante. ¿Por qué? Porque en el salario voy a determinar aquello que mi negocio tiene que dar mínimamente como sueldo y al nivel o la categoría que yo represento en el emprendimiento. Porque hay emprendedores que se dedican solo a gerenciarlo, o sea, y tienen empleados. Entonces, ¿qué salario me voy a poner? Es el salario de alguien en la misma categoría en el mercado que yo mismo contrataría para que gerencie mi negocio. Ese es el sueldo. Si a su vez yo la mitad de mi tiempo me dedico a producir vasos, porque yo produzco vasos junto con mis empleados, o soy solo yo el que produce vasos, también tengo un sueldo que lo puedo encontrar en el mercado, de acuerdo también a los convenios y de acuerdo al negocio que tengan cada uno, y establecer ese sueldo. ¿Sí? Esto es muy importante y es poco usual que lo veamos, por lo menos en los emprendimientos o negocios que conocemos nosotros. ¿Y qué pasa? A mí me han dicho, no, pero yo les establezco un nivel, porque en general ayudo a algunas organizaciones y algunos emprendimientos a establecer su costo, y dice, no, pero yo gasto mucho más que eso. Bueno, entonces cuando después calculen la utilidad van a ver que en lo que están haciendo en realidad es esto, que es el siguiente tip. A ver, ahí. Lo que están haciendo realmente es el retiro de utilidades. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes están sacando mucho más que lo que
establecemos como sueldo de mercado, lo que significa es que están usando su sueldo más las utilidades del negocio. Los están utilizando para vivir. ¿Que eso está bien o mal? Está. Lo que hay que ver es a qué nivel ustedes están haciendo los retiros para saber si lo que necesitan en realidad para mantenerse, para crecer o para sobrevivir ahora en este nivel de crisis, no es reinvertir esas utilidades, acotar los retiros a lo que es determinado, lo que se determinará como el sueldo del emprendedor, y reinvertir esas utilidades o utilizarlas para un crecimiento o para invertir no sé, por ejemplo, un consultor que nos ayude a salir de la crisis, etc. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que vamos a ver a continuación, para hilar un poco más fino y para que esto no quede en la teoría, porque todo esto que yo les conté, lo googlean y lo buscan y se pueden nutrir de muchísima información, vamos a ver algo práctico, algo que les pueda servir a ustedes para implementarlo en sus hogares, y en sus emprendimientos, y para que al menos algunos de estos tips los lleven a cabo y les sirva para tener más claro en qué nivel están de las finanzas, ¿no? De su negocio y de su familia. Entonces, yo voy a dejar de compartir, ahora Belén les va a compartir una planilla, pero hasta acá díganme si tienen dudas. Antes de ir al Excel, que encima después hablamos si conocen o no conocen del uso del Excel, díganme si tienen alguna duda, si van entendiendo el concepto, por lo menos hasta acá. Bueno, Andrea nos dice que está todo bien. Pablo tiene levantado la mano, a ver. ¿Querés decir algo, Pablo? Pablo, bueno, no quiere decir nada, Pablo. Y si no, lo escriben en el chat. Si no quieren hablar, nos escriben la pregunta en el chat. Mariela dice que hay una consulta. Sí. Sí, yo tengo una pregunta. Cuando uno está, bueno, en mi caso yo estoy vendiendo productos y en general, me parece porque es algo que comparto con otros que hacen más o menos lo mismo que yo, que es venta de productos, no de servicios, hasta que comenzás a iniciar tu emprendimiento y te armás de un stock, como sería en mi caso, es difícil plantearse el tema de un salario. Entonces, ¿cómo lo puede uno visualizar? Obviamente yo no, en este momento no estoy viviendo de mi emprendimiento, tengo otro trabajo que me permite mantener los gastos familiares, pero bueno, obviamente me interesa crecer en lo mío. Claro, está bien. Sí, vos lo que estás haciendo es lo que recién hablábamos, estás reinvirtiendo tus propias utilidades. No es que no estás ganando, lo que pasa es que vos me decís, estás construyendo tu propio stock. Si vos no tenés capital inicial para tener un stock desde el día 1, lo que estás haciendo ahora, digamos, es reinvertir esa ganancia o esa comisión que te están dando por tu venta. Vos estás armando un ciclo de venta que te está permitiendo crecer con tus propias utilidades. O sea, vos es así, ¿no? Sí, sí, te estaba escribiendo, sí, es exacto, es así. Bien, es así. Entonces, cuando haces de cuenta que tenés tus ingresos por ventas y el costo de lo que vos comprás, para vos es directamente proporcional, porque por si es una venta debe ser un porcentaje, una comisión que te dan por venta. Entonces, eso que hoy sería tu ingreso, vos lo estás reinvirtiendo para hacer crecer tu negocio, pero no es que no estás teniendo ingresos. ¿Me explico? Lo que pasa es que al ser el ingreso chiquito, todavía no lo vas a poder multiplicar para que eso se convierta en tu sueldo, que no quiere decir que al corto plazo eso no pueda ser. Perfecto, se súper entendió. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a compartir un Excel. Belén nos va a explicar una forma sencilla de llevar la economía de la familia y la economía del negocio. Y después vamos a hablar un poquito, después de ver este Excel, de cómo establecer el precio,
que eso es algo que me parece que es importante para ustedes, para aquellos que brindan servicios y para aquellos que producen. Bueno, ahí se ve, Mari. ¿Sí? Bueno, yo desde acá no puedo ver el chat, así que cualquier cosa me avisás. Bien. Lo que armamos acá son 2 planillitas para que, siguiendo los tips que dimos hoy, puedan ustedes ver y proyectar su presupuesto del negocio, su presupuesto familiar y sus gastos. Como lo que dijimos que lo primero que teníamos que armar era el presupuesto, yo en este caso traje con algunos gastos cargados y algunos ingresos, pero no armé el presupuesto total. Yo acá tapé, pero la idea, ustedes van a tener completo toda la parte que ya pasó, digamos, del año, y dejé solamente junio. Pero la idea es que acá podamos proyectar cuántos ingresos vamos a tener por ventas. Esto es algo que por ahí podemos pensar en años anteriores, más o menos cuánto se vende. Aquellos que tengan objetivos por ventas se pueden fijar un objetivo. Bueno, hay distintas estrategias. Reconocemos que es lo más difícil y también entendemos que puede pasar que yo, por ejemplo, para este mes tenía pensado vender 150.000 pesos, pero bueno, vendí 90.000 porque vino una pandemia. Hay gastos, por lo general los gastos fijos, que son aquellos gastos a los que no vamos a poder cambiar aunque baje nuestro nivel de ventas. Estos gastos se van a mantener y son los más fáciles de calcular, porque el alquiler, nosotros ya tenemos un contrato de alquiler, sabemos cuándo van a ser los aumentos, los servicios sabemos en qué meses gastamos más, en qué meses gastamos menos, los salarios. La idea es poder proyectar. Y que esta herramienta, acá yo puse algunos ítems para darles ejemplos, pero la idea es que ustedes vayan cargando cuáles son sus gastos fijos. Ahora después al final les voy a hablar del fondo de emergencia, que yo lo incluí acá, y que sería como un super tip también para tener en cuenta. Y después los gastos variables. Bueno, pago a proveedores, gastos de limpieza, regalos empresariales. Bueno, ustedes van a ir completando y agregando los que ustedes consideren. Es un proceso que no es fácil, que al principio va a costar, y que yo lo que les aconsejo es que lo primero que hagan es que anoten todos sus gastos. Por ahí les va a llevar 3 meses ir afinándolo, pero empiecen anotando todos sus gastos. Hoy en día un montón de aplicaciones, puede ser por un cuaderno, puede ser en este mismo Excel, y después se van a ir dando cuenta de todos los gastos que tienen en su comercio. Pero lo principal es registrar todos los gastos. Por eso tenemos acá una planilla que es de registro. Es muy sencilla, donde ustedes van a poner el mes, el detalle y la categoría, que la armamos a través de una lista, porque es muy importante para poder agruparlos que siempre se escriban de la misma forma. Cuando reciban la planilla van a recibir las instrucciones de cómo agregar categorías. El proveedor, si le sirve o no, y un número de comprobante, esto es opcional, y el importe, y también el medio de pago es algo opcional. Esta planilla de gastos nos va a ir alimentando nuestro real en el presupuesto, para que puedan comparar. Y decir, bueno, yo presupuesté, a ver, no sé, que iba a pagar 50.000 de pago a proveedores, pero en realidad vendí muy poco y terminé pagando 20.000, porque compré mucho menos. O, por ahí yo había presupuestado que iba a gastar, no sé, 50.000 en salarios, pero bueno, fue un mes con muchas ventas y tuve que contratar personal temporario y terminé gastando mucho más también. Y después un registro de ingresos. También, para que ustedes puedan volcar acá y tener un valor real de cuánto ingresa por mes. Por ahí no hace falta que lo vayan haciendo en el momento en esta planilla. Hay mucha gente, yo voy a muchos comercios que veo que anotan en un cuadernito y lo que pueden hacer al final del día es volcarlo en la planilla. Insisto, esto que puse acá, el número de comprobante, el medio de pago, es optativo. Y después, al final de todo, lo que nos va a dar
son unos gráficos para que visualmente podamos ver cómo va nuestro negocio. Podemos ir comparando mes a mes cómo van los ingresos, cómo se distribuyen estos ingresos, y después cómo se distribuyen los gastos entre fijos y variables. Esto acá hay algo que me quedó para modificar de la otra planilla, que cuando les llegue la van a ver. Algo muy importante que yo puse acá en el registro de gastos es el salario personal. Esto que hablábamos, que yo tengo que transferirme desde la cuenta del negocio mi salario. Y eso está incluido también en la parte de salarios, porque por ahí no tenemos empleados, pero tenemos que considerar nuestro propio salario. A ver, ¿alguna duda sobre esta planilla? A ver si alguien pregunta algo. No sé cómo hacer para ver el chat. Bueno. No, estás silenciada, Marisol. Te decía que hay algunas manitas levantadas que dicen que está Bien. genial, muy claro, en el chat. Perfecto. Bien. Bueno, y ahora voy a dejar de compartir esta. Ahí está, y voy a compartir. La tecnología me supera, chicos. Familiares. Bueno, van a ver que esta es muy similar, solamente que pensada para la familia. Acá ya no tenemos una planilla para registrar los ingresos, porque se supone que en la familia los ingresos uno ya los tiene establecidos. Por ejemplo, yo puse, si yo sueldo del negocio, supongamos que yo por lo general me pago 60.000 pesos, pero bueno, esto por ahí que comentaba hoy Mariela, creo que era Mariela, bueno, este mes la verdad es que no dio para tanto, entonces voy a resignar de mis utilidades y me pagué solamente 40.000. Y yo además soy empleada en la municipalidad 3 horas por un trabajo que tengo y recibo otro ingreso, por decir algo. Y lo mismo tengo que hacer en mi presupuesto familiar, sobre todo para saber si con lo que yo voy a retirar de mi negocio es suficiente o si necesito retirar utilidades, poder planificar y tener un control también sobre los gastos familiares que nunca está de más. Lo mismo, el secreto es empezar a registrar los gastos, esto lleva mucho tiempo armarlo, pero yo particularmente lo hago, y contaba a Marisol que esta es la planilla que yo uso personalmente, y uno se sorprende un montón de los gastos que tiene, las cosas que gasta, y cómo después podemos empezar a ahorrar y a destinar nuestros ahorros en otras cosas. Armé también una planillita muy sencilla de registro de gastos para que podamos ir cargando. Y después un resumen muy similar para que podamos ver cómo son nuestros ingresos, cómo los distribuimos. Y esta regla, que yo se las quería comentar, que se llama la regla 50-30-20, que lo que dice es que nosotros deberíamos gastar el 50% de nuestros ingresos en gastos fijos, el 30% en gastos variables, y que el 20% deberíamos poder ahorrarlo. En Argentina se dice que el ahorro debería ser del 10%, pero bueno, no hay que conformarse con eso, creo que nuestra meta debe ser el 20% o más, pero hay que ser muy ordenado y saber administrarse, poder administrar cuándo van a ser las vacaciones, qué gastos vamos a tener en cuenta cuando los chicos empiezan el colegio, qué hay gastos extra, y así poder planificar. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a ver si me pueden ver. Y lo que les iba a comentar es que yo en los dos puse el fondo de emergencia. El fondo de emergencia es lo que le conocemos como el colchón, que es esto que nos da la tranquilidad de poder enfrentar una crisis o una situación imprevista. Se habla que tanto nosotros personalmente como nuestro comercio debería tener su colchón de emergencia. ¿Cómo se calcula? En función de este presupuesto, deberían ser, en el caso que seamos empleados en relación de dependencia, que si nos despiden vamos a cobrar una indemnización,
debería ser de 3 meses de nuestros gastos totales. Como acá la mayoría no somos empleados en relación de dependencia, se calcula que sea entre 6 y 12 meses de nuestros gastos totales. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy emprendedor y tengo este colchón, llegó el coronavirus y no me muero porque no tengo ingresos, sino que tengo un colchón. Y la idea de esto es decir, se me rompió el termotanque de mi casa, bueno, tengo de dónde pagarlo y después lo voy reponiendo. El colchón de emergencia no se arma de un día para el otro, dicen que lleva más o menos 2 años armarlo, pero es un hábito para ir adquiriendo y es una práctica que nos da mucha tranquilidad para movernos. Y nuestro negocio también debería tener uno, que sea igual, que vaya de 3 a 6, 12 meses sería lo ideal. Entonces, llegó una pandemia, tuvimos que cerrar nuestros comercios, tuvimos que dejar de vender, y bueno, tenemos al menos este colchón para bancar los gastos fijos y de nuestro comercio, esos gastos que, aunque esté cerrado, vamos a tener que seguir pagándolos. Pero insisto, es una práctica que lleva mucho tiempo adquirirla y que no es fácil de armar porque, bueno, es plata que uno tiene que ir retirando todos los meses de a poquito y guardándola, y de forma segura también. Bueno, acá preguntan cómo haces para que no pierda valor tu ahorro en el chat. Hay un montón de estrategias que me parece que nos podría llevar otra charla más, aparte. Bueno, por algo es tan famoso en Argentina el ahorro en dólares, porque sabemos que así no se devalúa, pero hay un montón de estrategias financieras que bueno, es para otra charla, me parece. Sí, yo creo que es un buen tema para tratar. Esto sí, lo vamos a pensar, lo vamos a pensar. Sí, lo vamos a incluir, es muy buena tu pregunta, Raquel. Bueno, para ir, nos quedan 10 minutos entonces, para terminar la charla. Lo que Belén explicó, las planillas, las diseñamos para esta charla. Nosotras asesoramos en general a empresas y emprendedores a un nivel de profundidad que nos permita determinar el precio del servicio o del bien. Entonces, además de los costos y gastos reales, para determinar el precio del bien hay que incluir todos los gastos de estructura, las amortizaciones, ya sea de vehículos, instalaciones, todo lo que tiene que ver con, que acá no están en el registro, que ustedes también podrían incluir, todo lo que tiene que ver con mano de obra, cargas sociales, gastos del personal, capacitaciones, o sea, es una lista infinita de gastos. Estas planillas son a nivel básico para iniciar el registro, aquellos que no cuentan con nada. Ahora, aquellos que están interesados en un poquito más, les vamos a mandar un ebook que sería un resumen de lo que es la finanza de un emprendimiento, y los vamos a invitar a que si quieren nos hagan alguna consulta en privado, por eso acá les vamos a dejar nuestro mail también. Bueno, ¿y por qué hago esta introducción? Que aunque hoy no es el fin de la charla, sí queremos que sepan que muchas veces el éxito o el fracaso del negocio está relacionado a esto que estamos viendo ahora, a que cuando no somos ordenados en la economía, y sobre todo con las finanzas, corremos el riesgo de que en el precio no estemos haciendo un buen cálculo del total de los costos y gastos. Que eso equivale a que tarde o temprano nos descapitalicemos porque estamos asumiendo costos nosotros que tendrían que estar dentro del precio para cobrárselo al cliente. Entonces, en resumen, si van a hacer a partir de estas planillas, si lo que les interesa a ustedes es una determinación de precio, en resumen, lo primero que hay que hacer es dividir las finanzas, es decir, estas son las del negocio. Después, este catálogo que hablaba Belén, que separábamos entre costos de mano de obra, gastos generales, costos fijos, variables, bueno, esa catalogación que ustedes van a hacer les va a servir también para luego ordenarse, es decir, bueno, el precio está determinado por mano de obra, o sea, mano de obra me refiero al sueldo de ustedes como personal trabajando para el bien o servicio, no al costo de ustedes como gerenciadores de un emprendimiento si no están trabajando. Ahí hay una gran diferencia que tienen que ver sería mano de obra directa o indirecta.
En el precio vamos a definir, por un lado, la mano de obra directa, con todo lo que es insumos, materiales, transporte, bueno, todo lo que lleve eso. Por otro lado, vamos a definir los costos indirectos, y ahí es donde está el sueldo del emprendedor, si tienen una administrativa, si hacen limpieza, si tienen una secretaria, el contador, los asesores, bueno, todo eso es indirecto. Van a separar lo que es el combustible, todo lo que pagan de un vehículo, BTV, servicios, mantenimiento, bueno, neumáticos, todo lo que involucre el gasto del vehículo, más el costo de la amortización. Esto parece un chino, pero es bastante sencillo sacarlo, que después al que le interese le podemos dar más información. A eso hay que sumarle el alquiler. Si tienen un local propio, la amortización de la infraestructura. Hay que sumarle todos los costos asociados al servicio, si pagan impuestos. O sea, llega un momento que es una sábana de costos que por eso mismo hay que empezar. Para llegar a la sábana, y encima nosotros tenemos la sábana corta, ¿no? En Argentina es así. Entonces, tenemos que empezar a registrar todos los costos porque no se nos tiene que escapar nada. Y con eso sí les va a ayudar a hacer la determinación del precio, en donde vamos a poder hacer la asignación del costo variable en forma directa, proporcional al nivel de ventas, y el resto, que es esa bolsa que yo les decía, que es el costo fijo, a partir de una distribución que podemos hacer o por el nivel de facturación, o por el nivel de producción, o por la forma que sea más apropiada para el servicio. Entonces, de esta manera es como se hace la determinación del precio. Bueno, voy a volver a la presentación, la voy a compartir, porque llegamos a la parte que queremos hacer un consultorio. Bien, voy a compartir pantalla nuevamente. Y bueno, ¿qué queremos hacer en estos últimos minutos que nos quedan? Bueno, esta es la recomendación que les di recién. Y ahora lo que vamos a armar es un pequeño consultorio a algún voluntario que quiera contarnos sobre sus problemas, sobre su situación actual, y vamos a determinar entre todos algunos tips para implementarlo hoy mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tratar el tema de ahora, ¿no? El de los costos, la situación que está respecto a alguna problemática que le esté sangrando, como decía el ejemplo, y nosotros vamos a pensar los tips, pero entre todos, porque todos los emprendedores tienen conocimiento de crisis, porque en Argentina no queda nadie afuera. Entonces, ¿quién es el voluntario? Vamos a tratar de hacer, aunque sea uno o dos, vamos a hacer un consultorio emprendedor. ¿Esto qué será? Es una mini consultoría en 5 minutos para que se puedan llevar algo que les sirva para mejorar su empresa, su emprendimiento. A ver, ¿quién levanta la mano primero? O puede abrir el micrófono y hablar. Se me fueron a dormir. Se propone, elegimos al azar. Mira, acá aparece Mariela González. ¿Querés hablar, Mariela, de este problema? Alicia pregunta cuál sería la evaluación. No, no tomamos prueba, Alicia. La idea es que alguien nos cuente cuál es su problema. Y entre todos hacemos ese me encantó. Bueno. ¿Quién habló? Alicia. Ay, somos tantos que no encuentro quién habló. No hay nadie con el micrófono. Bueno, a ver, hay varias preguntas en el chat, entonces las leo. Mira, vamos con el primero. Acá, voy a bajar, a ver, ahí está Alicia. Alicia. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, Alicia, contanos. Sí, yo tengo un emprendimiento, así como les puse ahí, Cabaña Sueño Azul de Oberá Misiones.
Y el problema del turismo es importante porque, bueno, se paró todo el 13 de marzo y acá estamos, sin hacer nada y sin posibilidad de regreso ya, por ahora. Entonces, el cálculo de los costos es imposible para mí pensarlo en función del regreso si fuera para julio, por ejemplo. Bien. Bueno, ¿por qué decís que es imposible? ¿En qué sentido? Estamos hablando del costo, vos ya tenés un histórico. ¿Alguna vez hiciste un registro en donde estableciste cuál era el costo? Sí, un registro, pero muy artesanal, ¿no? ¿Está bien? O sea, de los gastos fijos, todas esas cosas, sí, del costo del ingreso y nada más, lo elemental como para mantener y tener idea de lo que se está haciendo. Solo trabajo yo y una chica. O sea, empresa muy pequeña, tiene 4 cabañas y un hostel. Bien. Bueno, o sea, hacer el cálculo, lo más difícil me parece de lo que yo veo de tu negocio, que nosotras en Puerto Madryn estamos pasando por lo mismo, por lo menos de muchos emprendedores relacionados al turismo que hoy están a cero, parados. Y que se proyecta hacer turismo totalmente diferente, en condiciones diferentes, con otra demanda, con otros miedos. O sea, lo primero que me parece que, o como recomendación, es pensar cuál es el servicio que vas a prestar. Si vos querés establecer el costo, primero tenés que saber cuál es tu servicio, en qué te vas a diferenciar a la actualidad, que vas a atraer clientes, porque va a ser muy difícil atraer clientes porque los clientes también van a tener miedo de hacer turismo. Otros, y me incluyo, desesperados por salir, entonces, y por viajar, pero a esos también hay que protegerlos, ¿no? Hay que protegerlos, ¿por qué? Porque también el turista relajado puede ser el que transporte la pandemia de provincia a provincia. Entonces, en esa situación, primera recomendación, primer tip, y el que quiera hacer recomendaciones a esta situación por el chat está invitado, es eso, definir cuál es el servicio que vamos a prestar. ¿Va a ser el alquiler de cabaña solo? ¿O va a ser el alquiler de cabaña con una desinfección diaria, con lavado de las toallas y no sé, y algo especial que permita al cliente tener la seguridad de que no va a contraer el virus por la lavandería, que va a tener... Claro, también hay que tener en cuenta, claro, hay que tener en cuenta, Alicia, que a partir de ahora va a haber un montón de exigencias nuevas que hay que calcularlas, que, por ejemplo, hoy los comercios que pudieron, por ejemplo, los gimnasios ahora acá pueden abrir, pero bueno, tienen que poner alcohol en gel, desinfección, menos horas de clase, menos alumnos. Entonces son costos nuevos que tenemos que proyectar, son menos ingresos que tenemos que Exacto. Claro. A veces hay que ser un poco creativo e intentar hacer futurología con los pies en la tierra. El protocolo en la provincia ya está escrito. La cuestión es que yo digo, ¿se cobra lo mismo? ¿Hola? No, ya te estamos diciendo que no. Y por eso mismo que no se cobra lo mismo, porque el protocolo, y esto en muchos servicios... Está muy cortado por eso. ¿Eh? Que se escucha muy cortado. Lo que te decía es que los protocolos tienen nuevas exigencias que exigen invertir y asumir nuevos costos. El precio no va a ser el mismo, el precio del servicio no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque va a tener, uno, menor demanda probablemente, y dos, mayores costos. Entonces, ¿cómo calculás eso? Entonces, en ese sentido, ahí es donde vale la pena tomarse el tiempo y hacer ese presupuesto que nos mostraba Belén. O sea, proyectar todos los costos, agarrar un protocolo y proyectar todos los costos, y a su vez poder hacer simulaciones de demanda. ¿Qué pasa si vuelve y tenés el mismo nivel de alquiler que tenías antes, o si no lo tenés? Porque si no tenés el mismo nivel de alquiler, el precio lo tiene que reflejar para que también te cubran los costos fijos, que sí los vas a seguir teniendo. Claro, porque se va a poder ocupar solo el 30%. O sea, una cabaña de 4, pueden ir menos gente, una cosa así es, también. Exacto. Bueno, gracias. Bueno, de nada, Alicia.
Estaba leyendo algo que me gustó mucho también para explicarles, que decía, Ivonne, quiero saber cómo se calcula lo que vale la mano de obra. Eso lo voy a responder porque no sé si está ahí, Ivonne, para que nos cuente de qué servicio o de qué bien estamos hablando. Bueno, para Ivonne y para el resto, la mano de obra se calcula, primero estableciendo el nivel... Ahí dice Ivonne en el chat que es artesanía. Bien, artesanías. Bueno, producto. Yo quiero saber si era bien o servicio. Bueno, está armando un producto. Entonces, la mano de obra la componen. Por empezar hay que saber si esa mano de obra va a estar en blanco o va a ser un contrato. Por ejemplo, yo tengo a alguien que me presta un servicio para ser la mano de obra de la producción. Hay diferentes tipos de contrataciones, pero vamos al caso de que tengo un empleado en blanco. Entonces, ¿cómo calculo el costo? Porque también esto es importante y por eso se lo quiero contar, para que ustedes tomen la decisión si van a tomar un empleado en blanco o van a contratar un servicio que ejerza la función de mano de obra, que eso se hace también. Por ejemplo, alguien que me preste el servicio y que sea un monotributista. En muchos servicios eso se hace. Bueno, un empleado en blanco está compuesto por el sueldo, que es el bruto. A eso hay que sumarle todos los aportes que ya sean las obras sociales, bueno, el legal, el aporte legal, que es un 24%, otros tipos de aportes establecidos por convenio, y ahí cada convenio tiene su legalidad que hay que determinar, y eso sí, a veces es necesario que los ayude un contador, o sea que cada convenio a veces tiene algunos adicionales, y hay algo que es muy importante para determinar el costo de la mano de obra, o sea, además de las contribuciones y los aportes, lo que se llaman las previsiones. ¿Por qué? Porque yo no puedo establecer el costo de la mano de obra y dentro de mi lista de costos presupuestar eso, solo eso, si no considero que en la organización y en la empresa tengo que tener previsiones porque la persona hay que pagarle lo legal, que sería vacaciones y aguinaldo, pero a su vez tengo que tener esa previsión por si existe algún despido, por accidentes, por enfermedades, por ausentismo. Bueno, todo eso es un costo que en general, sí, las cargas sociales son un 24%, a veces esto llega a ser más del 24%. Entonces, el bruto, si hacemos una cuenta fácil, sería el bruto, todos los adicionales por convenio, le sumamos los aportes, ya sean las cargas sociales, a eso me refiero, y las previsiones. Todo eso va a conformar el costo de la mano de obra. Y a eso, parece poquito, le tenemos que sumar los gastos de personal. ¿Qué son gastos de personal? Si la persona utiliza ropa, capacitaciones, si tengo que pagarle, no sé, por ejemplo, la vacuna de la gripe, todo lo que vaya a incurrir en esa persona. Todos los gastos que vayan a incurrir en esa persona. Todo eso conforma el costo de mano de obra. Que si yo contrato a una persona o un servicio, porque por ejemplo, trabajo con empresas que contratan, aparte tienen un personal fijo, supónganse que tienen 40 personas y tienen 20 subcontratadas. El costo de mano de obra, o de lo que voy a pagar por un servicio, piensen que la otra empresa que me está dando mano de obra contempla todo eso. Entonces no puedo comparar el costo, del convenio. Por ejemplo, imagínense Wocraft. Si yo subcontrato, si yo tengo mis propios empleados para la construcción, a su vez subcontrato, no es que les voy a pagar lo de convenio, porque la empresa está incurriendo gastos en todo eso que les conté. ¿Se entiende? Más los costos de estructura de su negocio. ¿Lo resolví, Ivonne? ¿Te sirvió? Muy claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo quería, si tenemos tiempo, acá hay un ejemplo, que una pregunta de Sandra, espérate que me encuentro, acá, Analía, que dice, queremos crecer, hacemos confección y comercialización de prendas para dormir. Queremos saber cuánto es un riesgo más o menos calculado para crecer, no me doy cuenta. ¿Qué dato tengo que mirar?
Y acá lo que se me ocurre, y por ahí vos podés sumar también, Marisol, es, uno tiene que tener en cuenta, bueno, hoy con mis gastos de estructura que tengo, todo esto que calculamos, ¿cuánto puedo producir? Y si yo tengo que crecer, o sea, duplicar mi producción, bueno, ¿lo puedo seguir haciendo con la misma estructura o necesito un alquiler más grande? ¿Cuánto me va a salir? ¿Necesito contratar más empleados? Bueno, ¿cuánto me va a salir? Entonces, si yo hoy calculo, hoy hago 100 prendas, pero si voy a hacer 2000, el gasto de luz no va a ser el mismo, y así un montón de costos que los tenemos que presupuestar, por ahí con esa planilla que hicimos, o una un poquito más avanzada, y ahí hacer la diferencia. Bueno, las ventas menos todos esos gastos, ¿cierra o no cierra? Porque a veces nosotros tenemos calculados nuestro precio con los costos de estructura que tenemos actuales, y cuando queremos dar el salto, ahí es donde después no contemplamos que ya no vamos a poder producir en el mismo lugar, que no vamos a usar la misma cantidad de gente, y también tener en cuenta a quién le vamos a empezar a vender y bajo qué modalidades. Porque hay muchos emprendedores que se han entusiasmado porque lo llaman de cadenas de supermercado para vender, pero la cadena de supermercado no te paga hoy, sino que te paga en 90 días, pero vos tenés que comprar hoy la materia prima. Entonces, bueno, me parece que hay muchos factores para mirar, pero creo que esos serían los elementales, ¿no, Mari? Sí, el riesgo, cuando hablas de riesgo, evaluar la escala, eso es importante. Esto que está hablando Belén, que tiene que ver con la escala. Si yo hoy tengo una escala de venta de 100 pijamas por mes, y me están ofreciendo vender 500 pijamas por mes, pero por ejemplo, lo que voy a tener es un apalancamiento financiero por falta de cobros, muy probable que funda. ¿Por qué? Porque si es que no tengo el capital de trabajo suficiente para poder mantener el negocio. Si yo tengo el respaldo, o sea, si yo tengo respaldo económico, es más probable que mi negocio sobreviva, porque estoy asignando mi capital de trabajo, o sea, asigno inversiones como si fuese, ya sean mías o de un socio que esté invirtiendo para que esto se sostenga. Pero si no tengo capital de trabajo y tengo que sobrevivir con lo que el negocio da, con los ingresos y los egresos, lo que tengo que evaluar muy bien y ahí hacer proyecciones es de cuándo voy a cobrar, de esto, del movimiento financiero de ingresos y egresos que voy a tener. ¿Esto cómo se hace? Por un lado, tenemos que si nosotros llevamos un registro histórico, si empezamos a tener esa disciplina, podemos proyectar los gastos. Algunos son directamente proporcionales y otros no. Por ejemplo, si hoy mi fábrica, yo tengo un local de pocos metros cuadrados para hacer 100, pero me tengo que ir a alquilar una fábrica para hacer 1000 y la proporción, el costo fijo se me incrementa muchísimo, eso lo tengo que llevar al precio, por eso es importante registrar. Pero a su vez puede ser que licúe muchos gastos. ¿Por qué? Porque utilizo más la mano de obra, porque en proporción los costos de servicios no aumentan proporcionalmente al aumento de la producción, o sí, bueno, eso lo tengo que proyectar. Y después evaluar esto, decir, bueno, ¿cuándo voy a cobrar? Esto que hablaba Belén, en el supermercado, las grandes empresas no pagan como el consumidor final. Entonces, eso puede ser un riesgo. Puede poner en riesgo también la continuidad. Así que es buenísima tu pregunta, Analia. Bueno, ya estamos con la hora. Entonces, ¿alguna más? Hola. Sí, Alexis. Hola, ¿qué tal? Sí, yo tenía una consulta. Siguiendo un poco lo que acá decían las chicas, Sonia, que hablaba sobre el tema de cómo calcular los costos a la hora en caso de un servicio, por ejemplo, en relación a la estética, en mi caso es el maquillaje. Y también cómo seguir trabajando con costos a raíz de lo que está pasando. Por ejemplo, hay clientas que obviamente me cancelaron a raíz de lo que está pasando, pero aún así los costos de los insumos siguen como aumentando. Claro, bien. Bueno, vamos al caso del servicio, que esto es para ustedes que hacen estética y para cualquier otro servicio. ¿Cuál es la diferencia? Que
que nosotros trabajamos con el tiempo. Nuestro servicio, y peor en algunos servicios, en donde está la parte tangible y la intangible. Vos, además de vender estética, vendés ilusiones, porque vos sabés cómo funciona el tema, ¿no? Hay una parte emocional muy grande en los servicios y muchas veces tiene que ver, la diferenciación de los servicios tiene que ver muchas veces cómo es el contacto entre las personas que prestan el servicio. Entonces, ¿cómo valorizamos eso? En general lo que hacemos, las recomendaciones que damos es que lo lleven a tiempo. Por ejemplo, yo conozco el caso de la peluquería. No es lo mismo un corte de hombre que un corte de mujer. No es lo mismo el tiempo que lleva cada cosa, pero no solamente por el tiempo que lleva a cortar, sino por el tiempo que demanda la mujer en la peluquería. Y lo llevo a este caso extremo para que veamos la diferencia en la estimación del costo. Entonces, si mi servicio solamente es cortar el pelo, lo despacho y chau, yo le voy a cobrar por el tiempo que lo tuve ahí. Ahora, en otros servicios, y hay muchos servicios, me incluyo la consultoría, los contadores actualmente que están demandando, que tienen que asesorar mucho a sus clientes, además de hacerle la liquidación, tienen que asesorarlo en un montón de cosas, y así, como el caso de Alexis, hay un montón de servicios, tienen un tiempo que se incurre en cada servicio. Y eso es lo que tienen que determinar. O sea, si quieren empezar a ver, primero es hacer esa determinación de todos los costos y después calcular el tiempo por tipo de servicio. Entonces, la mano de obra va a estar valorizada por tiempo. Si yo tengo un empleado que trabaja 8 horas por día, puedo estimar, se llama nivel de actividad, el nivel de actividad o el nivel de trabajo que tiene esa persona, hacer una distribución de tiempos y asignar el costo de mano de obra ya separado por servicio. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener el fijo, que lo puedo quizás dividir por nivel de facturación o por lo que le cobra, por ejemplo, no sé, 20% del servicio 1, 10% del servicio 2, 30% del servicio 3, eso es fijo, pero en el variable la mano de obra va a ir proporcional al tiempo que la persona insume prestando el servicio. ¿Te lo respondí? Bueno, les voy a dejar el mail nuestro, que es porque cualquier cosita nos pueden escribir, ya sea para hacernos alguna pregunta puntual o para que les contemos un poco más de nuestros servicios, porque nosotros... Estaba en la última placa, ¿querés compartirla, Mari, que tiene las redes sociales también? Toman un print de pantalla, ahí están todas nuestras redes. Quedaron un montón de consultas sin responder, pero bueno, no tenemos tiempo, chicos. No tenemos tiempo, vamos a descargar el chat, porque tenemos todos los mails, les vamos a mandar un mail y a partir de ahí quedar en contacto, ya sea para resolver alguna pregunta puntual o porque en algún momento les interese contratar nuestros servicios y ayudarles a construir su costeo. Sabemos que esto no es fácil, principalmente al inicio. Una vez que le agarran la mano, que tienen la primer planilla llena, esto es mucho más sencillo. Y bueno, y para eso estamos, para tratar de ayudarlos, sobre todo para pasar esta situación y que los emprendimientos son los que nos van a salvar. Hay muchos países que dan mucho apoyo a sus emprendedores en todo el año, porque el mayor nivel de producción está dado por la cantidad de emprendimientos. Por ejemplo, hay zonas que solamente, por ejemplo, en zonas de Italia que solamente hay pymes, que no hay empresas grandes, y viven espectacular. ¿Por qué? Porque se genera toda una cadena de valor que entre las empresas se abastecen y se genera eso. Entonces, yo creo que en Argentina tenemos que apostar a los emprendimientos, no tenemos que tener miedo. Yo fui emprendedora, después fui empleada y ahora emprendedora de nuevo y no lo cambiaría por nada, porque lo que nos da esto además es un placer, es como nuestro hijo, nosotros lo llevamos adelante, lo criamos, si se porta mal le pegamos su papo y seguimos, no lo vamos a abandonar. Entonces, yo los invito a que la peleen, que la luchen y que vamos a salir entre todos juntos para adelante. Bueno, acá me están pidiendo contacto, les dejo el mail. En las redes nos encuentran como La GOM Gestión. Y el mail es info@marisolcortes.com. Se lo escribo acá.
igual, creo que Belén ya tomó todos los mails, entonces les vamos a mandar un mail con el Excel, con un ebook, un resumen, para que puedan tener un poquito más de información. Están sangrando, me gustó eso de sangrando, lo leí en internet y me gustó. Bueno, Vero, ¿damos por cerrado? ¡Wow! ¡Qué tarde! Muy bien, excelente. No se fue nadie, yo feliz porque miraba el número. Bueno, yo fui siguiendo eso, yo hice el minuto a minuto. Realmente más que interesante. Es más, hace un ratito acabo de admitir a la última persona que ingresó, no sé, poco tarde, disculpen, pero bueno, aprovecho a contarles, primero vamos a agradecer a Marisol y a Belén, por supuesto. Tengamos en cuenta que REDEM es a pulmón, ¿sí? Y es para todos los emprendedores, para todas las personas que quieran escucharnos. Ponemos a disposición grandes profesionales, lo habrán visto, lo están viendo todos los martes y todos los viernes. Bueno, hoy le tocó a Marisol Cortés y a María Belén Martini, a quienes obviamente les agradecemos muchísimo por su dedicación. Todo es gratuito de parte de los profesionales, todo el tiempo en preparar las charlas, ustedes vieron, les van a dejar material, así que nada, más que agradecidos con esta colaboración, con la posibilidad de tener grandes profesionales a disposición y de tener grandes emprendedores que ya empezaron a seguirnos, porque estoy viendo caras conocidas, a quienes no conozco personalmente, pero los veo los martes y los viernes en reiteradas oportunidades y seguramente los vamos a seguir viendo. Nosotros ya nos encuentran en las redes sociales. Si perdieron el contacto de las chicas, no se preocupen, nos lo piden y se los pasamos, ¿sí? Estamos invitando a todos los que se han anotado, incluso a charlas anteriores. Somos insistentes, creemos que esto vale la pena y es para ustedes, es gratuito. Así que bueno, acá estamos, desde REDEM, que somos gestores para el desarrollo emprendedor desde distintos lugares del país. Yo estoy en Puerto Madryn, Chubut en este momento, igual que las chicas, que las oradoras de hoy, pero bueno, sabemos que desde el sur al norte habemos varios integrantes de esta red que hacemos parte a todos ustedes, ¿no? Así que agradecemos muchísimo y les contamos que el próximo viernes a las 18 horas vamos a estar trabajando con el licenciado Gastón Ábalos, quien nos va a hablar de estrategias comerciales en tiempos turbulentos, nada más ni nada menos. Así que creo que seguimos con charlas que son más que interesantes para este momento tan complicado que nos toca vivir. Gracias a todos, gracias de verdad, y bueno, nos estamos viendo. Gracias. Bueno, Gracias a todos. Chao. La charla va a estar subida al canal de YouTube de REDEM, así que nos buscan y ahí nos van a encontrar.